¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamí para adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de conversar con nuestros invitados de hoy, que son dos penalistas, el doctor Luis Lamas Pucho y el doctor Humberto Abanto, quiero hacer saber que hace un pocos minutos hemos recibido una documentación proveniente de la Junta de Portavoces del Congreso de la República, exonerando de dictamen de la Comisión de Constitución al proyecto, al dictamen, justamente para conceder una amnistía a militares, policías, funcionarios y miembros de los comités de autodefensa que se hallaran implicados todavía en causas judiciales vinculadas a la actividad contra el terrorismo llevada a cabo entre el año 80 y el año 2000. Y esta amnistía beneficiaría también a los condenados, es decir, aquellos que ya tienen una sentencia firme y que están purgando prisión, que hayan superado los 80 años. Si tenemos tiempo, conversaremos sobre los alcances del concepto de amnistía y la viabilidad constitucional de la ley que el Congreso se apresta a discutir en el Pleno. Entre tanto, hemos recibido al doctor Luis Lamas Pucho, al que doy la bienvenida aquí a RPP. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera preguntarle sobre una carta que hemos conocido, enviada el día 10 de junio, o sea, el día de ayer, martes, por el médico cirujano plástico Cavani, que operó a la presidenta de la República. Es una carta dirigida a ella, en la que se sostiene que la señora presidenta ha mentido respecto a la naturaleza y algunos detalles de la operación llevada a cabo en la clínica del doctor Cavani, número 1. Le pide por eso que se rectifique y que diga la verdad. Y número 2, sostiene también que a él le consta que la presidenta Dina Boluarte no pudo haber firmado algunos decretos presidenciales que fueron firmados en el momento en que ella se hallaba incapacitada para firmar o para recibir a gente en la clínica, y que en consecuencia llevan sea una firma falsa o una especificación falsa sobre el lugar en donde fueron firmados. Señor Luis Lamas, ¿cómo reacciona usted ante esta carta? Bueno, yo he leído detenidamente la carta, le he analizado desde el punto de vista jurídico, legal y político, y realmente, por un lado, estoy sorprendido de la forma como se analiza esquemáticamente los acontecimientos que se documentan en esta carta notarial en relación pues, a la intervención quirúrgica de la que fue objeto la señora Boluarte. Y lo primero que resalta es que evidentemente lo que prima es una actitud mentirosa, en el sentido de haber faltado a la verdad y tratar por todos los medios de opacar las investigaciones sobre el particular, y a raíz de su mal manejo de la temática, lo que ha ido suscitándose es que se ha ido complicando más la situación, no solamente legal, sino política de la señora Boluarte y de su gobierno, porque incluso se hace referencia a un ministro que es el que la habría apoyado. Morgan Quero. Así es, ¿no? Que habría colaborado con ella en la disimulación de estas realidades. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es que cómo frente a acontecimientos de estas características que tienen evidentemente una connotación en materia de responsabilidad penal, política y ética y moral, la señora mandataria persista e insista en negar estos hechos frente a las cantidad de evidencias que se ponen, porque, claro, esa es una versión de parte. Lo que sucede es que esa versión de parte está enraizada y estructurada y tiene una lógica respecto a la forma y la manera como se han ido suscitando los hechos. Y evidentemente todo lo que dice el doctor Cavani en su carta tiene perfecta homologación dentro del análisis de los acontecimientos para poner en evidencia la forma poco decorosa, cómo se ha ejercido la labor tan importante de ser primer mandataria o primer mandatario de un país, la forma como se ha venido mintiendo y engañando a la opinión pública, y en tercer lugar, el poco respeto a la ciudadanía, porque en última instancia la señora Boluarte se debe a nosotros los ciudadanos y ella es la primera mandataria. Entonces no estamos hablando acá de cualquier funcionaria
que puede haber tenido algún desliz verbal respecto a hechos que no coinciden, sino que estamos analizando el comportamiento de el funcionario más importante del aparato gubernamental de un país, que es quien gobierna. Y este tipo de acontecimientos, agregado a otros hechos que se han suscitado en los últimos tiempos, pone en tela de juicio la solidez de la gobernabilidad, la solidez de la democracia y evidentemente la poca o nula colaboración a esclarecer estos hechos en aras de beneficio de todos los peruanos, ¿no? Hay el aspecto mentira, dice usted, respecto del acto quirúrgico de la que ella fue objeto, pero hay también el otro aspecto, omisión de funciones, que parecen más grave y que está mencionado en esta carta también. El doctor Cavani se las arregla para hacer precisiones sobre las circunstancias en que estaba ese mes de junio del año 3 y la imposibilidad fáctica que tenía de firmar esos decretos, ¿no? Claro. Y es un acto de otro alcance legal, quizás. Por supuesto, ¿no? Esto es un delito. O sea, acá no hay mayores discusiones o desavenencias, pero los hechos que están encuadrados dentro de este documento tienen connotaciones en materia de responsabilidad penal, política, respecto a delitos de falsedad en su modalidad agravada, porque de acuerdo a lo que se menciona en esta carta, se habrían falsificado documentos públicos y para eso tendría que haber habido de por medio un concierto de voluntades de distintas personas. Lo que ha venido sucediendo es que en un primer momento el doctor Mario Cavani, un poco confiado en que estos hechos iban a ser dilucidados, se empezó a dar cuenta de que en realidad no solo se está orientando las responsabilidades personalmente a él, en el sentido comparativo del estatus que tiene la primera mandataria respecto a la inmunidad y lo que significa para cualquier ciudadano enfrentar un proceso penal. Y en segundo lugar, porque la misma actitud de la mandataria ha puesto en evidencia situaciones que lo están comprometiendo cada vez más a él. Y en tercer lugar, porque deja entrever una serie de amenazas, ¿no?, contra sus declaraciones por parte de la primera mandataria y su abogado. Y eso evidentemente lo pone en una situación sumamente delicada, que si bien es cierto, han pasado varios meses de las indagaciones, la reacción lo único que hace es poner otra vez en evidencia una conjura de una serie de actos mentirosos, de falsear la información y además la actitud, por decirlo menos, poco colaboradora de la señora Boluarte en tratar de esclarecer estos hechos que en última instancia de haber sido correcta su actitud, lo que se buscaba era la verdad. Entonces acá, más allá de los aspectos meramente formales o legales, acá lo que está de por medio es el sentido mismo de la gobernabilidad, que es lo que realmente preocupa de manera significativa, sobre todo por los últimos acontecimientos a nivel nacional, ¿no? Hay una respuesta en realidad del abogado Portugal, que es el abogado que defiende a la señora en este caso, está en las redes sociales y dice: el acto médico de la paciente y ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra fue autorizado judicialmente estrictamente para ser revelado ante la autoridad fiscal y no en otros escenarios. Autoridad fiscal. Sin embargo, el punto 2 dice: el caso actualmente se encuentra ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por decisión de la fiscal de la Nación y será ante este foro en donde cautelaremos nuestra defensa. Pero hay un punto que yo quisiera que usted, que es aficionado a la historia, también me explique. El punto 4. Todos tenemos el derecho de acción, como también el derecho de defensa. Las grandes revoluciones mundiales por defender nuestros derechos a costa de muchas vidas sacrificadas así lo exigen. ¿Hay alguna doctrina jurídica a la que se refiere acá? ¿Qué significa esto de las grandes revoluciones mundiales? La revolución soviética, por ejemplo, posiblemente se ha hecho para defender momentos de la historia en la que ha habido una intensa persecución masiva contra sectores poblacionales opositores
a las dictaduras y que esto significó pues históricamente la pérdida de millones de seres humanos. O a las monarquías, ¿no? O la digamos que la monarquía es un poco... con la monarquía, claro, en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Claro, pero hablando de acontecimientos más recientes, digamos, ¿no? Bueno, pero las grandes revoluciones remiten sin duda a la francesa y a la norteamericana, ¿no? Claro, como punto de inicio del análisis histórico, digamos, ¿no? Pero los acontecimientos de los últimos decenios de años en la historia de la humanidad han puesto en evidencia regímenes totalitarios, autoritarios, fascistas, que han producido millones de muertes. Religiosos también, ¿no? Religiosos con diferentes connotaciones, sí. ¿no? Y esto está tratando de ser capitalizado para victimizar a la señora Boluarte en el sentido de dejar entrever que toda esta articulación de investigaciones lo que persiguen es en el trasfondo una persecución política, cuando en realidad no se trata de una persecución política, sino simplemente se trata de tener por encima de todo el respeto al Estado de Derecho, y en el sentido no solo de que todos somos iguales, sino que quien gobierna debe hacerlo con el ejemplo para un país que padece graves problemas de corrupción. Entonces, estas respuestas metafóricas lo que persiguen es un poco requebrajar el contexto de la opinión pública para victimizar a la señora mandataria y dejar entrever pues que hay una persecución política entramada por parte de las actitudes que viene asumiendo el Ministerio Público. Y ahora lo que se está debatiendo en el Congreso a través de esta comisión de la subcomisión de... Claro, ¿no? Entonces ahí se mezclan una serie de contextos en el sentido de que generan más que transparencia y claridad, confusión, porque se utilizan maquiavélicamente una serie de ideas que en última instancia lo que pone en evidencia es el resultado de los hechos, ¿no? El último punto de este texto difundido vía digital por el abogado Portugal dice: finalmente, el capítulo del supuesto abandono de trabajo de la señora presidenta tendrá el día lunes su deceso final. No sabía que habían decesos finales judiciales y decesos no finales, pero ¿por qué el lunes? ¿Qué acto jurisprudencial puede tener lugar el lunes para que anuncie que este tema tendrá su deceso final el lunes? Bueno, me imagino que él tendrá alguna fuente informativa o tendrá algún tipo de información para hacer una aseveración de esa magnitud, digamos, como para decir el lunes va a haber un acontecimiento, en el entendido que tiene que ser un acontecimiento o jurídico, judicial o político, que pondría fin a toda esta pseudo persecución política. Yo me ciño estrictamente a las formalidades del procedimiento y lo que manda acá son las decisiones del Poder Judicial, del Ministerio Público y ahora del Congreso, ¿no? Sin embargo, creo también que es interesante e importante recalcar que la señora Boluarte sabe perfectamente que está protegida por la inmunidad y que todas estas... Cuyos límites todavía no están claramente definidos, claro, ¿no? Estamos a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional. Claro, pero además estamos a puertas de un proceso electoral que va a ser un acontecimiento particularmente trascendente para la historia del Perú. Y si bien es cierto, el Tribunal Constitucional pueda tener un fallo, digamos, ambivalente en el sentido de proteger el desempeño funcional del primer mandatario, los hechos penales subsisten y persisten. Y acá lo que se estaría tratando de hacer es una hipótesis, es ganarle tiempo al tiempo, en la expectativa de que el próximo gobierno, a través de este nuevo Parlamento, tendría una visión totalmente distinta de estos hechos para amnistiarlos o archivarlos, ¿no? Porque en realidad, si optamos por la vía legal o judicial, esto debería terminar en un juicio, en varios juicios. No puede haber acusación, eso está clarísimo. Eso pero digamos, a posteriori, superando la acusación, después del mandato, cuando termine el mandato, con grandes expectativas lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional cuando acabe, estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Requerirán someterse a los procedimientos, levantarle la inmunidad. En el caso de mentira, de falsedad en documento público y en el caso de omisión de funciones por la firma aquella, ¿cuál es la pena previsible? Mira, yo creo que lo más grave, entre otras cosas, sería el haber falseado un documento público.
con la particularidad que acabo de señalar de manera muy somera, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de sanciones que pueden fluctuar hasta los 8 o 10 años de pena privativa de la libertad, al margen de las otras indagaciones respecto a otros hechos que en última instancia, si terminaran con una sentencia condenatoria, después de varios años de juicios, una sumatoria de penas, no tengo la menor duda que estaríamos hablando de sanciones que pueden superar los 25, 30 años de pena privativa de la libertad, en el hipotético. Sí. Porque del dicho al hecho... Sí, los procesos son largos y complejos, como lo vemos en tantos otros casos. Ahora bien, todo este análisis jurídico penal se estrella contra la incertidumbre de lo que el Tribunal Constitucional diga respecto a la inmunidad de la jefe de Estado, porque se está investigándole a título preliminar. Lo que se viene haciendo, lo que la Fiscalía viene haciendo, es una investigación preliminar, que no supone acusar, supone reunir materiales, recabar, solicitar información, como lo que se ha conseguido del doctor Cavani de manera muy explícita. Pero, ¿hasta cuánto se puede avanzar antes de que el Tribunal Constitucional dirima? Bueno, de acuerdo a lo que viene aconteciendo hasta este momento, estamos a la expectativa de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, tomando como precedentes algunas actitudes de anteriores fiscales de la Nación respecto a la posibilidad de investigar a un primer mandatario, que serían, digamos, los antecedentes que hasta la fecha primarían. Pero como te vuelvo a manifestar, acá hay varias orientaciones de análisis. Una cosa es lo que va a decir el Tribunal Constitucional, otra cosa es lo que sucederá una vez que resuelva el Tribunal Constitucional, y en última instancia, insisto, que todo esto está enraizado en las próximas elecciones, porque esto no va a tener una solución de carácter jurídico, tiene una solución, me imagino, o va a haber una decisión de contenido político. ¿Pero cuándo? Después de aquel mandato de la señora... Cuando termine su función como primera mandataria, las expectativas de qué cosa es lo que sucederá en el próximo Congreso. Pero es muy probable que cuando yo no esté en funciones tenga poco peso político, ¿no? Sí, claro, con pero... el capital que ha acumulado bastante limitado, es difícil de imaginar. Sí, pero eso también tiene mucho de relatividad, porque si bien es cierto, en apariencia ella no tendría un respaldo político por sectores importantes del Parlamento, en la práctica lo que decide es si realmente le levantan o no le levantan la inmunidad, y en todo caso una vacancia por incapacidad moral. La vacancia sería antes de fin de su mandato. Supuesto, y de hecho, si usted hace referencia a ella, es porque Juan Burgos, que es el presidente de su comisión, ha dicho que él va a proponer una vacancia, a la luz de la carta del doctor Cavani, ¿no? Una cosa es proponerla, otra cosa es discutirla, otra cosa es aprobarla. Sí, tener los votos necesarios. ¿No? Y vemos actitudes bastante ambiguas del Parlamento respecto al comportamiento de la señora primera mandataria, como son los permisos para viajar al extranjero, que en alguna medida denota esa visión que estoy planteando. Y por otro lado, porque evidentemente que acá hay un tema político. Una cosa es lo que dicen los políticos, lo que dicen los parlamentarios, y otra cosa es cuando votan, que es lo que decide realmente. Entonces acá hay una especie de carrera contra el tiempo. Tratar de acumular estas investigaciones, entramparlas, esperar lo que resuelva el Tribunal Constitucional, pero en última instancia, aún cuando el Tribunal Constitucional resolviera en una línea de aclaración de estos acontecimientos, es el Parlamento el que va a tener que tomar las decisiones a través del levantamiento de la inmunidad. Y mientras eso no suceda, la señora Boluarte sigue protegida por lo que acabo de señalar, ¿no?